Ok, Hola. entonces, ay, perdón, va a ser nuestra tercera clase y está con nosotros Lisette Padilla. Ella ahorita va a entrar a séptimo semestre de la licenciatura de médico cirujano y también va a representarnos en el concurso nacional de fisiología con otros tres estudiantes. Entonces, cuando gustes. Hola chicos, voy a comenzar a compartir pantalla y ustedes me dicen si la ven, ¿vale? Listo. Ok, ¿ya la ven bien? Sí. Bueno, vamos a comenzar. Elegí este tema, el de los potenciales de acción, porque es un tema súper importante para entender todo lo que es la fisiología corporal. Nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, fisiología de tejidos excitables, con esto quiero decir tejido nervioso o tejido muscular, pensamos que pues son los únicos que funcionan a base de potenciales de acción, pero en sí los potenciales de acción están en todos los tejidos que se puedan imaginar. Están en las células endocrinas, que es lo que favorece su secreción, está incluso en los eritrocitos. Uno no se imaginaría que los eritrocitos funcionan con voltaje. Sin embargo, sí lo hacen, obviamente con mucha menor frecuencia y con mucha menor intensidad que una neurona o que una célula muscular, pero pues están básicamente en todas las células del cuerpo humano. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan la fisiología de los potenciales de acción. A lo largo de la clase, si les surge alguna duda, ustedes díganme y yo sin problema se las voy respondiendo, ¿de acuerdo? También intentaré dar la clase de manera lenta y tranquila para que puedan entenderme bien, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar. Primero que nada, cuando estudiamos esto de los potenciales, en general, potenciales eléctricos, nos topamos con la palabra gradiente o con la frase gradiente electroquímico. Es bien importante que ustedes entiendan qué es un gradiente electroquímico. Primero, la palabra gradiente habla de una diferencia, ¿ok? De una sustancia, por ejemplo, que tiene más que otra, o de dos cuerpos, uno que tiene más carga que el otro, o dos segmentos donde uno tiene más presión que el otro. Es decir, es una resta, ¿ok? Son dos partes que son diferentes. Entonces, al hablar de un gradiente electroquímico, aquí tenemos una palabra compuesta, electro y químico. Gradiente eléctrico se refiere a una diferencia de carga eléctrica, ¿ok? Y gradiente químico se refiere a una diferencia de concentración. Entonces, ¿dónde va a estar esta diferencia? Va a estar marcada por la membrana bilipídica de todas las células de nuestro cuerpo. Ustedes ya llevaron histología, entonces ya saben que las células del cuerpo pues está formada por pues fosfolípidos que están formados así, ¿no? Por una bicapa donde las partes polares están en los extremos y las partes hidrofóbicas pues están en el centro. Entonces, ustedes ya saben que esta membrana, pues, es como una interfase entre el citosol y el líquido extracelular. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí vamos a tener una diferencia de concentración de moléculas cargadas, ¿ok? ¿Cuáles son estas moléculas cargadas? Pues son iones o son proteínas. Por ejemplo, vamos a ver el del sodio. El del sodio, aquí afuera, recuerden que el sodio o el cloruro o el potasio tienen una carga eléctrica, son iones. No sé si lo recuerdan por la química o la física que vieron en la prepa. Saben lo que es un ion, es una partícula cargada. Entonces, tenemos por acá, por ejemplo, tenemos aquí un cloruro que tiene una carga negativa, ajá, y vemos que la concentración de cloruro es mucho mayor en la parte extracelular. Ahora vamos con el sodio. El sodio tiene una carga positiva y quiero que observen que esta carga positiva es mayor en el medio extracelular que en el medio intracelular.
¿Por qué? Porque aquí solamente tienes un solo sodio con carga positiva y aquí tienes muchos sodios con carga positiva. Entonces, esta diferencia de concentración, o sea que tienes más moléculas y que aparte tienes más carga positiva en el medio extracelular que en el medio intracelular, se le llama gradiente electroquímico. ¿Sí me entendieron bien esto? Que básicamente es una diferencia de concentración y es una diferencia de carga eléctrica a través de la membrana. ¿Por qué está determinada? Pues por las moléculas cargadas que están a través de ella. Puede ser potasio, puede ser sodio, puede ser cloruro, puede ser proteínas, pueden ser fosfatos. ¿Ok? Estas son las moléculas cargadas que me van a generar un gradiente electroquímico. Ahora, como un breve repaso, yo sé que ustedes ayer ya vieron lo de potencial de membrana, pero es bien importante que lo entiendan para que puedan entenderme la parte subsecuente, que es el potencial de acción. Un potencial de membrana significa o se refiere al voltaje que va a existir en la parte intracelular, ¿ok? Gran parte de los términos de fisiología son términos de física. Un voltaje es una diferencia de potencial, ¿ok? Vas a tener un potencial eléctrico en el medio extracelular y un potencial eléctrico en el medio intracelular. Y a esta diferencia o a este gradiente de potenciales se le llama voltaje. Entonces nosotros calculamos el voltaje que existe dentro de las células a partir de una ecuación que se llama ecuación de Nernst, en la que considera como si solamente existiera un solo ion a través de la membrana. En esta imagen que les mostré al principio, ustedes se pueden dar cuenta que hay muchos iones distintos, que hay cloruro, que hay sodio, que hay potasio, ¿ok? Sin embargo, eso no pasa en la vida real, ¿ok? En la vida, bueno, más bien, eso sí pasa en la vida real. Y lo que plantea la ecuación de Nernst es que calcule el potencial de membrana, pero imaginando que solamente hubiera un ion. Por ejemplo, imagínense que borramos todas las bolitas que no sean de sodio y solamente dejamos las bolitas de sodio, ¿ok? Tanto las que están en el medio extracelular como en el medio intracelular. Entonces, si solo consideramos un solo ion a través de la membrana, vamos a poder calcular el voltaje intracelular con la ecuación de Nernst, ¿ok? Y se calcula de esta manera, te dice el voltaje que se mide en milivoltios va a ser igual a más menos 61 entre la carga eléctrica del ion por el logaritmo de la concentración interior con la concentración exterior. Sin embargo, como les expliqué, esto no pasa realmente porque en las membranas no solamente hay un ion, no solamente está el sodio, no solamente está el potasio, sino que hay una combinación de muchos iones. Y esta combinación la integraron un grupo de científicos y crearon la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, ¿ok? Y es esta de abajo que les estoy mostrando. Esta ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz permite calcular el voltaje intracelular, pero ya considerando que hay distintos iones con distintas concentraciones y distintas cargas a través de la membrana bilipídica de las células, ¿ok? Entonces, se calcula así el voltaje intracelular. Ojo, recuerden que siempre el voltaje que estamos calculando es intracelular. El voltaje intracelular es igual a menos 61 por el logaritmo de la concentración en este caso considera sodio, potasio y cloruro porque son los iones más importantes, ¿ok? No considera magnesio o zinc o otros iones distintos porque no tienen una concentración tan importante o tan elevada. Estos tres de acá, que se muestran acá, tanto el sodio como el potasio y el cloruro, son los más importantes, por decirlos así. Y considera tanto su concentración, como lo planteaba Nernst acá, considera su concentración, pero al mismo tiempo añade la permeabilidad a la membrana, ¿ok? ¿Qué significa la palabra permeabilidad? La palabra permeabilidad se refiere a la facilidad con la que puede atravesar un ion la membrana. Recuerden que la membrana pues está hecha de lípidos y los iones pues son moléculas cargadas. Entonces, si ustedes saben por química, una molécula cargada y un lípido no son compatibles, ¿ok? Porque el lípido no está cargado y el ion sí está cargado, sí tiene una carga eléctrica que puede ser positivo o negativo. Entonces, normalmente los iones no pueden pasar a través de la membrana.
Sin embargo, va a haber ciertas proteínas que sí les van a permitir atravesar la membrana. Entonces, estas proteínas que les permiten atravesar la membrana es lo que determina la permeabilidad de la membrana. Es como cuando ustedes se ponen, no sé, un impermeable, ¿no? Cuando está lloviendo. La palabra permeable o impermeable significa que si ustedes se lo ponen, el agua no va a poder atravesarlo y mojarlos, ¿no? Y la palabra permeabilidad, pues es lo contrario, que pueden atravesar, en este caso, la membrana bilipídica. Y es lo que consideran en la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Consideran la permeabilidad de todos los iones de la membrana y al mismo tiempo consideran el gradiente de concentración, que es la diferencia de la concentración interior respecto a la diferencia de la concentración exterior. Y otro aspecto importante que quiero que observen es que en el caso de los aniones, es decir, los iones negativos, como el cloruro, se invierte. Ajá. Fíjense cómo aquí, tanto en la ecuación de Nernst, en la ecuación de Nernst te dice que es concentración interior entre concentración exterior. Y aquí al mismo tiempo las letras se ven pequeñitas, pero ustedes cuando tengan su libro de fisio, observen estos detalles con calma y van a observar que los iones positivos, es decir, los cationes como el sodio y el potasio, se divide la concentración intracelular entre la concentración extracelular, o significa outside en inglés. Y en el caso de los aniones se invierte. Ajá. Vas a tener arriba, ajá, la concentración extracelular y abajo vas a tener la concentración intracelular. ¿Por qué pasa esto? Pues es por cuestiones de signos, por cuestiones físicas con las que en este momento no los voy a marear, ¿de acuerdo? Y aquí también, por si se lo preguntan, más menos, pues más que nada indica la dirección del potencial, si va hacia la parte extracelular o si va hacia la parte intracelular, pero no es el objetivo de la clase de hoy. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, interrúmpame con toda confianza porque como estoy en la diapositiva, pues no puedo ver si levantan la mano. ¿Ok? Bueno, voy a asumir que no tienen dudas. La siguiente parte es el potencial de membrana, que es lo que yo ya les comentaba y es básicamente la integración de estos aspectos, de la permeabilidad a todos los iones a través de la membrana. Esto de la fuerza motriz electroquímica ya lo voy a dejar para después, para no confundirlos, y solamente nos vamos a enfocar en el potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo se va a referir a el voltaje intracelular que va a haber en una célula, ajá, en una célula cualquiera, y va a estar determinado por la permeabilidad y por la concentración de los iones a través de la membrana bilipídica. ¿Ok? Entonces, vamos a tener varios factores que son súper determinantes. Primero que nada, vamos a tener unos canales de fuga de potasio, unos canales de fuga de potasio y de sodio y una bomba de sodio-potasio. Como ustedes pueden ver, ¿cuál es la cuál es la letra que se repite más seguido? Pues potasio. Ajá, aquí tienes hay unos canales que son para fuga de potasio, canales de fuga de potasio otra vez, pero que también pueden pasar sodio y la bomba sodio-potasio. Entonces ustedes, al ver que esto se repite tantas veces, ya se pueden imaginar que de todos los iones que les mostré acá en la ecuación de Goldman, del sodio, el potasio y el cloruro, el que tiene mayor permeabilidad, o sea, el que tiene más canales para atravesar la membrana, es el potasio. Por lo tanto, este ion va a ser el más importante a la hora de determinar un potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Como ustedes lo pueden ver, este potencial de membrana en reposo, aquí considerando el gradiente de concentración, que aquí hay 4,000 equivalentes, aquí hay 140,000 equivalentes, ya sabemos que esta concentración se hace por la bomba sodio-potasio, como se los explicaron ayer, me va a generar un voltaje intracelular de menos 94, ¿ok? Y este voltaje intracelular se logra a partir de los canales de fuga de potasio, que son estos canales que están viendo aquí. Y si ustedes, adicionalmente, ajá, ahora consideran ya no solo la permeabilidad del potasio, sino que también la permeabilidad más bajita del sodio, ajá,
debido al gradiente de concentración, vas a tener un voltaje total de menos 86 milivoltios. Y ustedes pueden detenerse, no me voy a detener a esto, pero ustedes si quieren en su casa pueden detenerse a hacer todos los cálculos que quieran para darse cuenta que aquí sí te sale un voltaje de más 61, que aquí sí te sale uno de menos 94, y que si tú lo consideras tanto las concentraciones del sodio como la del potasio y las colocas en la ecuación de Goldman, te va a dar un potencial intracelular de menos 86 milivoltios. Ajá. Entonces, dense cuenta que cuando nosotros consideramos tanto la permeabilidad chiquita del sodio, porque dense cuenta, y aquí solo lo presentan como que solamente hubiera un canal, y aquí del potasio le ponen 4 canales, vamos a tener un voltaje de menos 86, ¿ok? Y si aunado a esto nosotros todavía consideramos la actividad electrógena de la bomba sodio-potasio, vamos a tener que el voltaje o que el potencial de membrana en reposo total va a ser de menos 90, ¿ok? ¿Por qué se dice que esta bomba es electrógena? Porque recuerden que saca 3 moléculas de sodio y solamente mete 2 de potasio. Entonces, al sacar 3 moléculas positivas y solo meter 2 positivas, están de acuerdo que pues a largo tiempo vas a tener una carga negativa dentro de la célula porque estás sacando más moléculas positivas de las que estás metiendo. Entonces, esto es lo que te va a ocasionar básicamente el potencial de membrana en reposo, que es menos 90 milivoltios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es más permeable la membrana al potasio que al sodio? Simplemente es por cuestiones químicas. El sodio, por decirlo así, imagínense que es como un átomo muy gordito y que aparte siempre trae una chamarra de agua, por decirlo así. Un amigo decía, es como un gordito carga garrafones. Imagínenselo, tú quieres hacerlo, que pase una puerta muy estrecha, pues no va a caber, a diferencia del potasio, que es una molécula más flaquita y que puede pasar con mayor facilidad. Entonces se dice que la permeabilidad al potasio es 100 veces mayor que la permeabilidad al sodio. Es por eso que el voltaje está mucho más cerca, el voltaje o el potencial intracelular está mucho más cerca del potencial de equilibrio del potasio que del potencial de equilibrio del sodio. ¿Ok? ¿Hasta aquí sí me han entendido bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, si les surge alguna duda, me dicen. Les comento rápido los de la fuerza motriz electroquímica, ya que lo tengo acá. La fuerza motriz electroquímica se refiere a la potencia que tienen los iones para moverse a través de la membrana y va a estar determinada por la diferencia del potencial de membrana respecto a el voltaje o el potencial de equilibrio para ese ion. Por ejemplo, si tú tienes una célula cuyo potencial en reposo es de menos 90 milivoltios, y tú quieres calcular la fuerza motriz electroquímica, por ejemplo, para el sodio, tendrías que hacer la resta de menos 90 a más 61, hay un valor de 151 milivoltios, ¿ok? Es una fuerza grandísima. Sin embargo, si tú calculas la fuerza motriz electroquímica, por ejemplo, para el potasio en una célula cuyo potencial de membrana en reposo es de menos 90, haces la resta. Menos 90 menos 94, recuerden por las leyes de los signos, te va a dar una diferencia de 4, ¿ok? De 4 milivoltios. Entonces, dense cuenta, y la fuerza motriz electroquímica del potasio es de 4, y la fuerza motriz electroquímica del sodio es de más 151, o sea, es una fuerza mucho más grande. Entonces, ustedes ya se pueden imaginar que el que tiene más tendencia o más ganas de correr o de moverse a través de la membrana es el sodio. Que se lo impidan porque está gordito y carga un garrafón es diferente, pero el que tiene más tendencia a moverse a través de la membrana es el sodio. Bueno, y ahora sí, ¿hasta aquí sí me han entendido bien? Sí. Sí, todo bien. ¿Sí? Si quieren que vaya más lento, si no entienden, no hay preguntas tontas, de verdad, ustedes pregunten lo que quieran y créanme que las preguntas más simples les pueden ayudar a responder las cosas más complicadas. Entonces, ustedes pregunten, no se preocupen.
Bueno, ahora sí, vamos con el tema central, el tema de esta ponencia, que es el potencial de acción. Un potencial de acción va a ser un cambio rápido del potencial de membrana. Recuerden que les había dicho que el potencial de membrana es el voltaje intracelular y se le llama potencial de membrana en reposo porque es un potencial que tienen las células cuando, por decirlo así, están en reposo. Pero cuando de repente ese potencial tiene un cambio súbito, se le va a llamar potencial de acción, ¿ok? Es decir, de estar en reposo pasan a estar en acción. Y este potencial de acción va a tener tres fases básicas, por decirlo así. Pueden ser más en algunas otras células, pero nos vamos a quedar con estas tres fases básicas. La primera es la fase de reposo, que lo vamos a ver primero con esta gráfica que es del Guyton, que está más sencillita de esta de acá y ahorita les ayudo a interpretarla. Aquí está el potencial de reposo, ¿ok? Es de menos 90, es como el cálculo que teníamos acá, ¿ok? Entonces, aquí está el potencial en el reposo. Se dice que la membrana está polarizada. ¿Por qué la membrana está polarizada? Porque vas a tener una carga eléctrica negativa adentro de las células y vas a tener una carga externa positiva afuera de las células. ¿Por qué va a haber una carga positiva afuera de las células? Pues por estos iones sodio extras que están siendo bombeados al exterior. Por eso va a haber una carga extracelular positiva y por eso se dice que la membrana está polarizada, porque tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Y eso es normal cuando está la fase en reposo, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Posteriormente va a haber una fase de despolarización. Y esta fase de despolarización se refiere a una súbita entrada de iones sodio. Recuerden que les había dicho que los iones sodio son los que tienen la fuerza electromotriz más alta de todos, en el caso de estas células, porque depende de cada célula, tendrían que calcularlo, pero en el caso del ejemplo que les puse, el que tenía la mayor fuerza electromotriz era el sodio. Entonces, de repente, se van a abrir unos canales de sodio a través de la membrana y va a hacer que todo el sodio quiera meterse por gradiente de concentración a la parte intracelular, ¿ok? Y el hecho de que tú metas cargas positivas a la célula va a hacer que de estar en un valor de menos 90 suba a un valor más positivo o menos electronegativo, como ustedes lo quieran ver. Y por eso se le llama despolarización, porque la membrana pierde la polarización que tenía cuando estaba en reposo. ¿Y por qué perdió esta polarización? Pues porque de repente se abrieron canales de sodio, canales que permitieron la entrada de sodio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el sodio entra y no sale? Pues recuerden, esto les va a servir para todo fisiología. En fisiología, siempre que hablamos a favor de un gradiente, significa que vamos a ir de un sitio de mayor a un sitio de menor. Por ejemplo, si decimos a favor de un gradiente de concentración, significa que va a haber una difusión de partículas a partir de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. O, por ejemplo, cuando vean fisiología de la circulación, va a decir, o del corazón, ¿no? Todo eso funciona a través de gradientes de presión, es decir, van a sitios de mayor presión a sitios de menor presión, ¿ok? Entonces, el sodio se va a meter a la célula por su gradiente de concentración. Recuerden que el sodio está muy concentrado en la parte extracelular y muy poco concentrado en el intracelular. Entonces, a favor del gradiente de concentración, el sodio va a tender a meterse a las células, ¿ok? Entonces, el hecho de que abras canales de repente va a permitir que cambie la polaridad de la membrana, que ahora la parte intracelular esté positiva y la parte extracelular esté negativa, ¿ok? Por la súbita entrada de iones sodio. Y posteriormente va a haber un momento cuando lleguen a este piquito en el que los canales sodio se van a cerrar, ya no van a permitir la entrada de más sodio, estos canales se cierran y al mismo tiempo se abren canales de potasio. Estos canales de potasio van a ocasionar que el potasio salga de la célula. El potasio es una carga positiva, entonces al tú sacar carga positiva,
ajá, vas a volver otra vez al potencial negativo que tenía la célula en el medio intracelular. Y a esto se le llama repolarización. ¿Por qué? Porque la membrana, como lo dice su nombre, vuelve a polarizarse como estaba al principio, como estaba en reposo. ¿Y por qué? Porque aquí primero, en la despolarización, metiste cationes y en la repolarización sacaste cationes. Despolarización, metiste sodio a la célula, repolarización, sacaste potasio de la célula. Y esto ocasiona que vuelva al potencial electronegativo que normalmente tiene la célula. ¿Ok? Y bueno, en esta imagen, pues es otro ejemplo de los potenciales de acción. Y aquí vemos una fase adicional que es la hiperpolarización. Y la hiperpolarización se refiere a que se repolariza y sobrepasa el potencial del reposo. Por ejemplo, si el potencial de reposo en el caso de esta célula es de menos 70, en la hiperpolarización el voltaje intracelular baja a menos 90 o a menos 80, es decir, baja a un potencial más electronegativo. Y a esta fase en la que se hace más negativo todavía de lo que ya estaba, se le llama hiperpolarización. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí me entendieron bien esto? ¿O quieren que lo repita? Si no lo entendieron, díganme y yo se lo repito. Yo sí tengo una duda. Es que dijiste que metías el sodio, pero sacabas potasio. Entonces, Ujú. ¿por qué metes a una célula y después sacas a otra? ¿Es por lo mismo que habías explicado del gordito y el flaquito? ¿O De los cómo? gradientes de concentración. Sí, mira, aquí primero vas a meter sodio a favor del gradiente de concentración. Como en el medio extracelular hay mucho sodio y en el intracelular hay poco sodio, el sodio va a tender a meterse a la célula, ¿ok? Porque va de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Y esto ocurre cuando tú abres canales de sodio, ¿ok? Pero cuando tú abres canales de potasio, fíjense, y las concentraciones de potasio están invertidas, con el potasio es al revés. El potasio está más concentrado intracelularmente y menos concentrado extracelularmente. Entonces, el flujo de iones va a tender a ser opuesto, o sea, mientras en el caso del sodio va desde el medio extracelular al intracelular, en el caso del potasio, el gradiente de concentración va del medio intracelular, porque tiene 140 mil equivalentes, al medio extracelular, que tiene 4.000 equivalentes. ¿Ok? Entonces, por eso el potasio sale de la célula y por eso el sodio entra a la célula. Y es lo que pasa aquí. En la despolarización entra sodio porque abres canales de sodio. Y en la repolarización sale potasio de la célula porque abriste canales de potasio. ¿Ok? ¿Y por qué salió el potasio? ¿Por qué no entró? Pues por los gradientes de concentración. No puede entrar de 4 a 140 porque va en contra de las leyes de la termodinámica. Ajá. Tiene que ir forzosamente de 140 a 4, ¿ok? Va desde el medio intracelular hacia el medio extracelular, ¿ok? Porque es a favor del gradiente de concentración. ¿Sí me entendiste? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a la siguiente fase y ahora ya les voy a explicar propiamente los causantes de esta despolarización y de esta repolarización. Yo les dije que aquí la célula se despolarizaba porque se abrían canales de sodio y aquí se repolarizaba porque se abrían canales de potasio. Ahora les presento a los autores intelectuales de estos procesos de despolarización y son estos canales, ¿ok? Ojo, estos canales de sodio y de potasio activados por voltaje no son los mismos que la bomba sodio-potasio y que los canales de fuga de potasio que yo les había explicado al principio. ¿Ok? O sea, son canales extra que están en la membrana. Estos de acá, la bomba sodio-potasio y los canales de fuga de potasio, van a participar en la creación del potencial de membrana en reposo y son estos que están acá. ¿De acuerdo? Y estos activados por voltaje, estos de acá que les puse grandes,
Estos son los responsables del potencial de acción que les enseñé en esta parte de acá, ¿ok? Y estos de acá son los responsables del potencial de membrana en reposo que les expliqué acá. Ah, pues miren, aquí les pegué la misma imagen porque son los responsables, ¿ok? Y estos canales activados por voltaje son adicionales, o sea, son otros canales, no los confundan, no son los mismos. Entonces, primero que nada, vamos a tener estos tres de aquí, es el mismo canal, solo que en distintos estadios, y estos dos de acá es el mismo canal, solo que en distintos estadios. Estos tres de acá es el canal de sodio, y estos dos de acá es el canal de potasio. Ahora, el canal de sodio va a tener un comportamiento muy particular, un comportamiento que no tiene ningún otro canal activado por voltaje. Y es que este canal va a tener 3 estados, ¿ok? Va a tener el estado en reposo, el estado activado y el estado inactivado. Un maestro, bueno, un doctor de neuro que tuve, me explicó que estos canales de sodio actúan así, como ¿cómo decirlo? Como este cuerpo, sí, como este paralelepípedo, no recuerdo cómo se llamaba, pero es un cuerpo geométrico. Dense cuenta, y este cuerpo geométrico tiene 3 caras. Tiene esta cara de acá, tiene esta cara de acá y tiene esta cara de acá. Es la misma cosa, pero tiene distintas caras, ¿ok? Y cada una de estas caras es un estado de conformación, es un estado en el que tú puedes poner al canal, ¿ok? Tengo aquí este café y tiene una forma muy similar, tiene 3 caras, tiene esta cara, ajá, y tiene, a ver, tiene esta cara y tiene esta cara. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden poner el café así, así o así. Ajá. Como este prisma que les estoy mostrando acá. Y los canales de sodio actúan de la misma manera. Tienen 3 estados conformacionales. Los puedes poner así, así o así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los 3 estados conformacionales del canal de sodio? Y esto es súper importante que se lo aprendan porque entender esto les va a ayudar a entender más adelante, por ejemplo, cómo funcionan los anestésicos locales o cómo funcionan los anticonvulsivos. Va a tener 3 estados, el estado en reposo, ajá, el estado activado y el estado inactivado. En el estado en reposo, la compuerta de activación va a estar cerrada. En el estado inactivado, ajá, las 2 compuertas van a estar abiertas. Y en el estado inactivado, la compuerta de inactivación va a estar cerrada. Entonces, dense cuenta, y tanto el canal, ya sea estando en reposo o estando inactivado, no permite que pasen iones sodio. Solamente permite que pase sodio a través de la membrana cuando está en su estado activado. ¿Ok? Entonces, normalmente los canales de sodio están en este primer estado que están viendo acá, que es un estado de reposo en el que la compuerta de activación es la que está cerrada y no permite que entre sodio. Pero de repente le llega un estímulo a la célula, ajá, que va a ocasionar que esta compuerta de activación que les estoy poniendo con el láser se abra de la nada, ¿ok? Se abra súbitamente y cuando se abre permite que entre sodio. Y dense cuenta, y la entrada de sodio te va a ocasionar la despolarización. Va a ocasionarte que el voltaje intracelular vaya de menos 90 a más 35, que es lo mismo que estamos viendo acá. Fíjense cómo de estar en menos 90 va a pasar a más 35. ¿Por qué? Porque aquí se abrieron las 2 compuertas del canal de sodio. Aquí estaba cerrada la compuerta de activación, de la nada la compuerta de activación se abre, se bota, permite que entre sodio a la célula y esto te va a ocasionar la despolarización, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando tú llegas al pico de más 35, depende de cada tipo celular, pero cuando llegas a este pico, ajá, los canales se van a cerrar, pero no se va a cerrar la compuerta de activación que se abrió al inicio. La que se cierra
es la compuerta de inactivación, ¿ok? Entonces, dense cuenta, y aquí te dice, este cierre de la compuerta de inactivación es un cierre retardado, ¿ok? Porque tarda en cerrarse. Ajá. Tiene que pasar todo esto para que este se cierre. O sea, tiene que llegar a más 35 para que pueda cerrarse. Por eso es un cierre retardado. Entonces, el canal de sodio va a permanecer inactivado de más 35 a más 90. A menos 90, ¿ok? De aquí a acá, el canal de sodio va a estar inactivado. Ajá, es decir, va a estar cerrado por esta compuerta interna, ¿ok? Y el hecho de que esté cerrado te va a ocasionar que ya no siga entrando más sodio a la célula, ¿de acuerdo? Y si tú combinas que ya no entre más sodio a la célula y que al mismo tiempo salga potasio de la célula, o sea, si tú combinas que no entre más carga positiva y tú al mismo tiempo sacas carga positiva, vas a ocasionar que la célula vuelva a su potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Entonces, es esto lo que estamos viendo acá. Va a haber un punto en el que esté inactivado y cuando llega a menos 90, cuando esta célula que sensa el voltaje llega a sensa que ya el voltaje intracelular es de menos 90, entonces se va a cerrar la compuerta de activación y se va a abrir la compuerta de inactivación. Pero la compuerta de inactivación solamente se abre hasta que la célula vuelve a su potencial en reposo, es decir, vuelve en este caso a menos 90. Si no vuelve a menos 90, si está en menos 40, si está en menos 10, va a permanecer inactivado. ¿Ok? Solamente vuelve al estado en reposo hasta que alcanza otra vez los menos 90. ¿Ok? Y cuando alcanza los menos 90, se vuelve a cerrar la compuerta de activación, de repente llega un estímulo y así se repite el ciclo. Pero es básicamente son básicamente estos tres estados en los que va a oscilar o en los que van a funcionar los canales de sodio activados por voltaje. ¿Por qué se dice que son canales activados por voltaje? Porque son proteínas transmembrana que sensan el voltaje, que cuando detectan un cambio de voltaje a través de la membrana, un cambio de potencial, van a cambiar su conformación, ¿ok? Van a cambiar su estructura. ¿Y qué es un cambio de estructura? Pues es básicamente esto, que se cierran o que se abren compuertas dependiendo del voltaje en el que está la célula, ¿ok? Y bueno, esto es lo que pasa con los canales de sodio. Ya les conté la historia de los canales de sodio. Ahora les voy a contar la historia de los canales de potasio. Los canales de potasio son canales que se tardan más en reaccionar, ¿ok? Mientras estos canales de sodio son canales de respuesta rápida, o sea que cuando tú estimulas automáticamente esta compuerta de activación se abre, estos tardan mucho en abrirse. ¿Ok? Entonces, estos canales van a estar en un estado de reposo, ¿ok? Al mismo tiempo que los canales de sodio cuando están en su estado de reposo. De repente les llega un estímulo, el mismo estímulo que activó a estos canales también va a activar a estos. Pero mientras este es como muy rápido en responder, este responde súper lento, y va a cerrar su compuerta hasta que haya llegado al voltaje de más 35 a menos 60. Es decir, va a abrir acá. Mientras los canales de sodio se abrieron desde acá, el canal de potasio, como es muy lento, se abrió hasta acá. Es decir, tardó más en abrirse. Entonces se abre cuando la célula está en más 35. Y el hecho de que se abra va a permitir que salga potasio de la célula, ¿ok? Y es lo que estamos viendo acá. Va a haber incluso aquí te lo están poniendo, hay una activación lenta de estos canales de sodio, fíjense cómo se abre la compuerta, pero de manera lenta, y esto me va a ocasionar que salga potasio de la célula. ¿Por qué sale? Pues por el gradiente de concentración. Y la salida de potasio va a ocasionar que pierdas cargas positivas, ¿ok? La pérdida intracelular de cargas positivas va a ocasionar que regreses al potencial de membrana en reposo, que es electronegativo, que está en menos 90 milivoltios. ¿Ok? Entonces, como tú aquí perdiste potasio que tiene carga positiva, vas a volver otra vez al potencial de membrana en reposo.
y a esto se le llama repolarización. Entonces, si podemos resumirlo, la despolarización ocurre por la apertura de los canales de sodio y la repolarización ocurre por la apertura de los canales de potasio y por la inactivación de los canales de sodio, que es esta. Y dense cuenta, y estos dos sucesos ocurren al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo se inactiva el canal de sodio y al mismo tiempo se activa el canal de potasio. Y si tú combinas, tanto que ya no puedas meter más cargas positivas como que saques las cargas positivas que tienes, vas a volver al potencial de membrana en reposo de menos 90, ¿ok? Y estos dos canales, tanto el de sodio como el de potasio, vuelven a su conformación en reposo hasta que la célula vuelve a su potencial de membrana en reposo, que es de menos 90, ¿ok? Es decir, los canales de sodio van a estar inactivados todo este trayecto hasta que la célula haya vuelto a su potencial de membrana en reposo. Los canales de potasio van a estar abiertos todo este trayecto y van a volver a su estado de reposo o cerrados cuando lleguen al potencial de membrana en reposo, que es de menos 90. ¿Ok? Y en esta gráfica es bien importante que en Fisio y con el Guyton ustedes aprendan a interpretar todas las gráficas que vienen, porque es lo que les puede ayudar a comprender todo de manera más fácil. Muchas veces en el texto puede que te expliquen mucho las cosas y te enrollen, pero cuando tú puedes analizar bien una imagen, ya no necesitas ni siquiera leer el texto, con que la veas ya sabes a lo que se refiere. Y quiero que observen esto. Aquí viene una palabra, un término físico que es conductancia. La conductancia se refiere al flujo de una corriente eléctrica a través de una membrana. ¿Ok? Es un término que, por ejemplo, utilizan en electrónica, que utilizan los ingenieros mecatrónicos, todo eso, pero es para que ustedes vean que la medicina pues no está peleada con las matemáticas, ¿no? Y la conductancia se refiere precisamente a esto, al flujo de una corriente eléctrica a través de una membrana. ¿Qué es este flujo de sodio? Que es un ion, que es un catión, que es una partícula eléctricamente cargada a través de un poro de membrana, pues es una corriente eléctrica. Entonces, el hecho de que se abra este canal habla de conductancia eléctrica. Entonces, fíjense cómo está en menos 90, que es un potencial de membrana en reposo. De la nada hay un estímulo, fíjense aquí donde está mi cursor, hay un estímulo que activa a los dos canales, tanto al de potasio como al de sodio. Pero dense cuenta, y el hecho de que esta línea sea tan vertical, habla de que el canal de sodio responde así, rapidísimo. ¿Por qué? Porque esta es la barra de tiempo, ¿ok? Esta es la barra de tiempo y dense cuenta cómo responde rapidísimo. Ajá. ¿Por qué? Porque no tienes que avanzar tantos milisegundos para que se abra, ¿ok? Y de la nada llega a su pico, su pico es más 35 y vuelve al estado de inactivación, ¿ok? Esto es lo que pasa con los canales de sodio. Y con los canales de potasio, dense cuenta, y fueron abiertos por el mismo estímulo, pero su apertura es más lenta. Por eso la curva no está tan verticalizada, por eso está como más diagonal, porque tarda más en abrir. Y si se dan cuenta, así como los canales de sodio abren muy rápido, también cierran muy rápido. Por eso aquí está como puntiagudo, por decirlo así, porque abre y cierra. Y los canales de sodio tardan más en abrir, pero fíjense, y tardan más tiempo abiertos. Por eso existe esta meseta, porque tardan más tiempo abiertos y van a volver progresivamente a estar cerrados a medida que la célula va recuperando su potencial de membrana en reposo. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron esto? ¿O los revolví? Sí, todo bien. ¿Sí? Sí, todo bien. Si no me entienden algo, de verdad, no hay preguntas tontas. Ustedes díganme con toda confianza. Ok, entonces ahora vamos a analizar estas gráficas. Vamos a analizar sobre todo esta, porque en estas encontré varios errores. Pero bueno, vamos a analizar esta. De acá, la primer curva, la que está en color morado,
es lo que habla del potencial de acción. Dense cuenta, y tiene su pico habitual. Ajá. Y cuando hay cuando está sobre el cero, cuando está sobre el umbral cero, aquí está potencial de membrana. Cuando está acá sobre el cero, cuando se vuelve más positivo, se le llama sobreestimulación. ¿Ok? Porque es lo que ocurre sobre el cero. Entonces, está en su potencial de acción, está en su potencial de membrana en reposo, que dense cuenta, y aquí lo ponen como menos 90. Ajá, aquí están los milivoltios para que se orienten. Está en menos 90, se abren los canales de sodio, permiten la entrada de sodio, se cierran o se inactivan los canales de sodio, simultáneamente se abren los canales de potasio, y esto va a ocasionar que la célula se repolarice, ajá, vuelve a su potencial de membrana en reposo, y dense cuenta, y esta parte de acá, ¿cómo se llama? Se los dije al inicio, se llama hiperpolarización. Esta partecita, les digo, no ocurre en todos los tejidos excitables. Hay algunos que se hiperpolarizan, hay algunos que no, pero esta hiperpolarización se refiere a que vuelve a un potencial todavía más negativo del que estaba. Dense cuenta, y aquí está en menos 90, y aquí baja todavía como a menos 95. O sea, se está hiperpolarizando. Esta es la curva naranja. Ahora vamos a ver esta curva de acá, la gris o verde. Y esta curva es la curva de las conductancias. Yo les expliqué que el término físico, si les gusta la física, les va a encantar la fisiología. El término físico de conductancia significa el paso de una corriente eléctrica. Entonces, conductancia de sodio, es decir, el paso de la corriente de sodio, esta es una corriente de sodio sobre la conductancia del potasio o la corriente eléctrica del potasio, que es esta de acá, bueno, aquí no lo ponen, pero es esta de acá, cuando está abierto el canal. Ajá, si tú haces el cociente, te va a dar que al principio, ajá, va a estar muy orientado, o al principio sube tanto, porque al principio la conductancia del sodio va a predominar sobre la conductancia del potasio. Ajá, por eso se eleva mucho. Y ya luego, fíjense, y baja totalmente. ¿Por qué? Porque ahora la que va a predominar va a ser la conductancia del potasio sobre la conductancia del sodio. Por eso, de estar acá, donde predomina el paso de sodio, baja hasta acá, donde predomina el paso del potasio. Y a esto se le llama cociente de conductancias. Simplemente es para que ustedes aprendan a interpretar las gráficas. Nadie se los va a explicar así, ni sus doctores de fisiología. Y aquí estamos viendo el canal. Dense cuenta cómo aquí aumenta muchísimo la conductancia del sodio, y de manera súbita y rápida, se cierra rápido y regresa en milisegundos. Fíjense, y todo esto pasa rapidísimo, en cuestión de milisegundos. Y ya luego tenemos la conductancia del potasio, que fíjense, y es más lenta, pero igual tarda más en disminuir. ¿Ok? Y justo coincide este pico de conductancia de sodio con este pico, ajá, con el pico del cociente de conductancias. Y coincide que ya incrementó tanto la conductancia del potasio con este pico de acá, ¿ok? Que es por esta relación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? Ok. Vamos a comenzar. Bueno, a continuar. Ahora, vamos a ver cómo se inicia el potencial de acción, o cuál es el estímulo, o cómo surge todo esto. Se los voy a leer textualmente. Dice, solo se producirá un potencial de acción hasta que el aumento inicial del potencial de membrana sea lo suficientemente grande como para iniciar un ciclo de retroalimentación positiva que abra los canales de sodio. Y a esto se le llama umbral de estimulación o punto gatillo. Esta clase igual supongo que ya la vieron, pero recuerden que en el cuerpo humano tenemos dos sistemas de regulación. Tenemos la retroalimentación negativa, que por decirlo así es la más importante de todas, y la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es contrarrestar, ¿ok? Es hacerlo con la acción contraria para estar en una homeostasis, en un equilibrio. Y una retroalimentación positiva es un ciclo vicioso, ¿ok? Es un estímulo
un estímulo que estimula al otro y este a su vez estimula el estímulo inicial y el estímulo inicial sigue estimulando al otro estímulo y así sucesivamente. ¿Ok? Normalmente estos ciclos de retroalimentación positiva son patológicos. ¿Por qué? Porque van en contra totalmente de la homeostasis del cuerpo. Pero en este caso, en el caso de los potenciales de acción, los canales de sodio activados por voltaje actúan a través de un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Esto qué significa? Que si se activan unos canales de sodio, estos a su vez van a activar a otros, y estos a otros, y estos a otros, y estos a otros, y estos a otros, y así sucesivamente. Es como estas piezas de dominó cuando las ponen así unas al lado de otras, y de repente las tiran. Imagínense que tirarlas es el estímulo y cómo la inclinación de una va a hacer que la otra se incline y así sucesivamente. Esa es una retroalimentación positiva. Una retroalimentación negativa sería que, por ejemplo, si tú tienes una fila de dominós y tiras el primero, el otro, en lugar de inclinarse para tirar al otro, al contrario, se incline para enderezar al primero que tiraste, ¿no? Pero eso no pasa. Solo es para que ustedes, una ejemplificación para que ustedes puedan distinguir lo que es una retroalimentación positiva de una negativa. Entonces, estos canales de sodio funcionan a partir de una retroalimentación positiva. ¿Cuál es la condición? Que deben de alcanzar un umbral, ¿ok? ¿Cuál es este umbral? Deben de alcanzar un voltaje específico. Y este voltaje específico intracelular se le llama umbral de estimulación o punto gatillo. ¿Qué es un gatillo? En una pistola o en un arma de fuego, un gatillo es una cosa que si presionas se dispara y ya no hay marcha atrás. Y pasa lo mismo con los potenciales de acción. Si tú alcanzas el umbral de estimulación, el potencial de acción se dispara y ya no hay marcha atrás. Pero si no lo presionas, si no alcanzas ese umbral, hazle como quieras, no se va a desencadenar ningún potencial. Entonces, aquí ustedes se los representé con este esquema y dense cuenta, aquí tenemos un voltaje umbral. Si tú alcanzas el voltaje umbral o el punto gatillo va a estimular a un canal de sodio activado por voltaje. Esta es una abreviación de los canales de sodio. Cuando ustedes vean esto, NADE significa canal de sodio activado por voltaje. Se activa y a su vez este va a activar otros canales de sodio que va a permitir que se alcance el umbral en otras zonas adyacentes de la membrana. Entonces, ¿cómo lo podemos ejemplificar esto? Dense cuenta y aquí tenemos ciertos estímulos, ¿ok? Tiene ciertos estímulos, pero estos estímulos son muy chiquitos. Alcanzan una despolarización pequeña, o sea, alcanzan que se abran algunos canales de sodio, pero no se abren lo suficientes para alcanzar el punto gatillo. Sin embargo, si tú tienes un estímulo más potente, alcanza el punto gatillo y una vez que alcanza este punto gatillo umbral, ya no hay marcha atrás. Se desencadena todo el potencial de acción, se desencadena todo esto. ¿Ok? ¿Esto sí lo entendieron bien? Para pasar a la siguiente fase. ¿Sí? Lo voy a tomar como un sí. Bueno, me voy a saltar una diapositiva y ahorita me regreso porque ya para explicarles esto. Esto nos lleva a la creación de una ley que es que rige a todos los potenciales de acción, que es el principio de todo o nada o la ley del todo o nada, que te dice, todo estímulo que supere el umbral de intensidad produce el mismo potencial de acción como respuesta. Esto pasa en todos los tejidos excitables. Yo ya les expliqué cuáles son los tejidos excitables, pero el icono, pues sí, el icono es el sistema nervioso. Así funciona el sistema nervioso. Algo bien importante de los potenciales de acción es que por lo mismo de esta ley del todo o nada, la magnitud no varía. Dense cuenta, y estos son gráficos de potenciales de acción. Todos tienen la misma magnitud. Todos llegan como a más 50 en este caso. O en esta llegan como a más 45. Pero todos miden lo mismo. Es decir, una vez que tú rebasas el umbral, llega forzosamente al potencial de acción dado para esa célula. Puede ser más 50, puede ser más 35, ¿ok? Pero el chiste es que se abren todos los canales de sodio, no se queda ninguno sin abrir. Es por eso que la magnitud de los potenciales de acción no varía.
Ujú. Entonces, si tú tienes un estímulo subumbral o un estímulo que no alcanza el umbral, como estamos viendo acá, no vas a tener nada, es decir, no se va a desencadenar ningún potencial de acción. Pero si tú tienes un estímulo que alcanza el umbral o el punto gatillo, se desencadena el potencial de acción en todo su esplendor, ¿ok? Y es lo que ocasiona que no varíe la magnitud de los potenciales de acción. Imagínense, o sea, ¿qué significaría que variara la magnitud de los potenciales de acción? Que uno fuera de este tamaño, otro fuera mucho más grande, otro fuera más chiquito, y eso no pasa en los potenciales de acción. En los potenciales de acción todos miden lo mismo porque todos alcanzaron el umbral de estimulación y todos siguen la ley del todo o nada. ¿Sí me entendieron esto? Sí. ¿Sí? Entonces, si les hicieran una pregunta de, tienes dos estímulos que superan, tienes un estímulo A, no sé, tienes un estímulo A que supera el umbral de excitación y tienes un estímulo B que igual supera el umbral de excitación, ¿cuál te va a generar un mayor potencial de acción, el A o el B? La respuesta es que ninguno. Los dos, por el simple hecho de llegar al umbral de excitación, te van a generar un potencial de acción de la misma magnitud, ¿ok? De la misma magnitud. Con que tú lo superes, alcanzas el mismo pico o la misma magnitud. Si no lo superas, no vas a tener nada, ¿ok? Esa es la ley del todo o nada. Y es por lo mismo de que estos canales de sodio actúan a través de un mecanismo de retroalimentación positiva. Esa es la explicación de la ley del todo o nada. ¿Todo bien hasta ahorita? Ya casi terminamos. Sí, todo bien. Bueno, voy a continuar. Ahora, estos potenciales de acción se van a propagar y esta propagación es algo maravilloso y es algo increíble porque es lo que permite que, por ejemplo, una célula de nuestra corteza cerebral pueda hacer que uno de nuestros músculos se contraiga. Y es esta misma propagación, es esto mismo que el impulso eléctrico que se generó a nivel de la corteza cerebral pueda viajar a través de distintas neuronas y llegue hasta nuestras fibras musculares y podamos contraer nuestros músculos. Es por lo mismo de la propagación del potencial de acción. Entonces, lo que nos dice es, un potencial de acción desencadenado excita porciones adyacentes de la membrana. ¿Cómo lo hace? A través de un flujo de corriente desde las zonas despolarizadas hacia las zonas adyacentes de la membrana que está en reposo. Y lo hace a través de una conducción electrotónica. Cuando ustedes escuchen la palabra conducción electrotónica se refiere a que los iones se van a mover dentro del citoplasma de la célula, ¿ok? Entonces a eso se refiere, a que va a haber un flujo de corriente en el citoplasma celular o en un medio líquido. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo vamos a ver primero con esta imagen de la derecha. Tienes acá un estímulo, se despolariza esta parte de la membrana y esta parte de la membrana a su vez comienza a despolarizar partes de la membrana que estaban, partes adyacentes de la membrana que estaban en reposo, ¿ok? Fíjense cómo se va extendiendo, se va, pues sí, propagando a las partes de la membrana que estaban en reposo. Eso es bien importante, que para que pueda ocurrir un potencial de acción o para que pueda propagarse, las partes adyacentes de la membrana deben de estar en reposo. Entonces, en esta imagen de acá, estamos viendo, es como un esquema de una neurona, aquí está el soma de la neurona, aquí está el axón, aquí están las terminales sinápticas, y dense cuenta, y el potencial de acción se generó, pues en general aquí en las dendritas, ustedes ya lo van a ver más adelante, el potencial de acción surgió aquí, en el cono axónico, ¿ok? Esto primero se despolarizó, esto a su vez despolarizó esta parte de acá, y cuando esta parte de acá ya se está despolarizando, esta ya está volviendo a su potencial de membrana en reposo. Dense cuenta, y aquí ya está saliendo sodio, o sea, digo, ya está saliendo potasio, ya están en la fase de repolarización, y aquí apenas están en la fase de despolarización, y aquí están en la fase de potencial de membrana en reposo. Entonces, el flujo de corriente electrotónica va a ser hacia acá, ¿ok? Hacia la membrana que está en reposo.
¿ok? No hacia acá. Esto lo vamos a ver más adelante con los periodos refractarios, pero fíjense cómo hay una conducción electrotónica, cómo estas partículas, como este sodio que entra acá y que incrementa el voltaje intracelular, a su vez va a incrementar el voltaje intracelular de acá, va a hacer que se abran canales de sodio, esto va a ocasionar que entre más sodio, a su vez se van a ir sensando la membrana adyacente, va a ir sensando que ya entró más sodio y va a iniciar el ciclo de retroalimentación positiva y va a propagarse el potencial de acción en esta dirección. Y aquí ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué se propaga en las dos partes? Pues porque esta no es una neurona, este solo es un experimento, ¿ok? Por eso se propaga de manera indiferente. ¿Sí me entendieron bien esto de la propagación del potencial de acción? Solo entiendan que, que a través de la conducción electrotónica se van a despolarizar áreas de la membrana adyacentes, siempre y cuando estén en un estado en reposo. ¿Ok? ¿Sí entendieron bien esto? Sí. Ok. Ahora vamos con la excitación. Ya casi terminamos, no se preocupen. La excitación es el proceso de generación de potencial de acción. Es cuando tú aplicas un estímulo y el estímulo te genera una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues el potencial de acción. Y vamos a tener 3 tipos de estímulos básicos en todo el cuerpo humano, ¿ok? Vamos a tener los estímulos mecánicos. Un ejemplo de estímulos mecánicos es la presión para excitar las terminaciones sensitivas cutáneas. Y aquí les puse este receptor. Este receptor se le llama corpúsculo de Pacini y es un receptor que cuando tú ejerces presión sobre la piel, va a desencadenar un potencial de receptor y esto a su vez desencadena un potencial de acción que le va a avisar a tu cerebro que te están presionando, ¿ok? Como a mí, que me está avisando ahorita mi cerebro que yo me estoy presionando el brazo con las manos, ¿no? O pasa lo mismo, ¿qué otro estímulo mecánico tenemos? Por ejemplo, la temperatura también es un estímulo mecánico, ¿no? Con el frío hay ciertas proteínas que son susceptibles a cambiar su conformación química y es su conformación estructural y esto te va a generar un potencial de acción. A su vez, también vamos a tener estímulos químicos. ¿Cuáles son los estímulos químicos? Pues van a ser sustancias que si se unen a ciertos receptores, te van a ocasionar una despolarización o van a ocasionar la apertura de canales de sodio. ¿Y esto dónde pasa principalmente? Pues pasa sobre todo a nivel de sistema nervioso central, a través de neurotransmisores. Ustedes han escuchado que, por ejemplo, existe dopamina, existe noradrenalina, serotonina, GABA, glutamato, que todos esos son neurotransmisores. Ustedes van a estudiar su fisiología. Por ejemplo, incluso las drogas, la marihuana o el etanol o lo que sea, el LSD, también actúan como neurotransmisores, es decir, también son sustancias químicas que se unen a receptores y que desencadenan potenciales de acción en sus neuronas. Otro tipo de estímulos que vamos a tener van a ser los estímulos eléctricos. El ejemplo de los estímulos eléctricos son, por ejemplo, la conexión que hay entre una célula de Purkinje, que es una célula que es especializada en el corazón, que es responsable de generar el latido cardíaco rítmico, y un miocito cardíaco, que es una célula de músculo cardíaco. Entonces, estas dos células se comunican a través se les llama discos intercalados, y esto ocasiona que se despolaricen, que si se despolariza una, se despolaricen las otras, y esto hace que su corazón se contraiga y se relaje rítmicamente, ¿ok? Y que todo eso ocurra al mismo tiempo. Y son los 3 tipos de excitación básica que podemos tener, con estímulos mecánicos, químicos o eléctricos. ¿Sí me entendieron bien esto? ¿Lo de los estímulos? Sí. Sí. Ok. Ahora, ya para terminar, vamos a tener 2 términos. Uno es periodo refractario absoluto y el otro es el periodo refractario relativo. Primero los voy a leer y ahorita se los explico. Periodo refractario absoluto es ese periodo en el que no se puede generar un segundo potencial de acción por intenso que sea el estímulo. Es decir, tú ya generaste un potencial de acción. Entonces, si tú quieres generar otro, aunque tú tengas un estímulo muy intenso, no se va a poder generar un segundo potencial de acción.
Y en el periodo refractario relativo sí puede generarse un segundo potencial de acción, pero va a requerir un estímulo más intenso, ¿ok? Y este periodo refractario relativo es muy importante porque es la clave en el aumento de frecuencia de las señales nerviosas. Pero ahorita les explico eso. Primero les explico lo de los potenciales refractarios. Básicamente lo que explica la fisiología de esto es entender cómo funcionan los canales de sodio, que yo les había explicado que son 3 estados conformacionales. Entonces, en este momento, quiero que observen esta parte de acá, la primer barra, y aquí te está indicando que es el periodo refractario absoluto. El periodo refractario absoluto, es decir, aunque tú pongas un estímulo, aunque yo estimule la célula aquí, en este punto donde está mi cursor, no se va a poder generar un segundo potencial de acción. ¿Por qué? Porque ya se está generando un potencial de acción, por eso no se puede generar otro, porque se está generando uno. Es como, no sé, cuando estás haciendo una cosa y quieren que simultáneamente hagas otra, dices, imagínense que las neuronas o las células son así. Si estoy haciendo un potencial de acción, no puedo hacer otro potencial de acción en ese momento. Entonces, aquí como se está despolarizando, no lo puedes hacer que se despolarice nuevamente. ¿Ok? ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué ocurre este periodo refractario absoluto? Primero que nada, va a ocurrir porque en esta parte de la despolarización los canales están abiertos. ¿Ok? Todos los canales ya están abiertos, entonces ya no pueden estar más abiertos. De acuerdo a la ley del todo o nada, ya se abrieron los canales de sodio, ya están en esta fase, ya están en esta fase y ya están todos así, todos están activados. Ya aunque tú estimules la célula, pues ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque ya están todos activados y ya están todos abiertos. Por eso existe el potencial refractario absoluto. Y la otra parte del potencial refractario absoluto ocurre aquí. Dense cuenta, y hay una partecita de repolarización en la que todavía hay periodo refractario absoluto, y esto adivinen por qué pasa. Pasa porque los canales de sodio están en un estado de inactivación. Es decir, están en este estado. Entonces, aunque tú estimules la célula, aunque tú vuelvas a generar el estímulo en la célula o el canal de sodio va a seguir inactivado. ¿Por qué? Porque recuerden, se los había dicho hace rato que les expliqué lo de los canales, recuerden que esta inactivación solo se va a eliminar hasta que alcanza el potencial de membrana en reposo. Entonces, en esta parte de acá, ¿están de acuerdo que en este trayecto no está en su potencial de membrana en reposo? Los canales de sodio siguen inactivados porque no han llegado a su potencial de membrana en reposo, que para esta célula, para la célula del experimento, es de menos 70, ¿ok? Por eso, esta parte de acá también se considera periodo refractario absoluto, ¿ok? Una vez que tú llegas a este punto de acá, en el que ya alcanzaste, o en el que no has terminado de alcanzar de todo tu potencial de membrana, pero ya te estás acercando cada vez más al potencial de membrana, ya si tienes un estímulo lo suficientemente intenso, sí puedes desencadenar un potencial de acción, por ejemplo, acá. Y a este periodo se le llama periodo refractario relativo, donde es refractario, pero depende de la intensidad del estímulo. Si tú metes uno muy intenso, sí se va a desencadenar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque aquí, en el periodo refractario relativo, los canales de sodio ya no están inactivados, ya están acá, ya están cerrados, ya están en reposo. ¿Ok? Entonces, si tú vuelves a meter un estímulo fuerte, vuelven a abrirse. ¿Ok? Y eso es lo que explica que existan los potenciales de membrana relativos, los potenciales refractarios absolutos y los potenciales refractarios relativos. Bueno, leo esta parte de acá. Los canales de sodio son susceptibles a abrirse nuevamente hasta que se aproximan a su potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Y era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, esta parte de acá, el potencial refractario absoluto,
La parte de acá se da porque ya están abiertos todos los canales de sodio. Entonces, aunque tú pongas un estímulo, ya no hay nada que hacer, ya están todos abiertos. Y aquí persiste el periodo refractario absoluto porque los canales están en un estado inactivado, ¿ok? Y en el estado inactivado, aunque tú des el estímulo más fuerte de todos, como no ha regresado al potencial de membrana en reposo, no se puede desencadenar un segundo potencial de acción. Y en el periodo refractario relativo, dense cuenta, y ya casi llega al potencial de membrana en reposo. Entonces, esto permite que si tú metes un estímulo lo suficientemente intenso, puedas volver a abrir los canales de sodio y volver a generar un potencial de acción. Y esto es clave, por ejemplo, este periodo refractario relativo es súper importante porque, por ejemplo, el sistema nervioso tiene una función esencial para la vida y es la codificación de estímulos. No es lo mismo que yo les hable así, que yo les murmure, a que yo grite. Su mismo cerebro se da cuenta que yo estoy de un lado, es el mismo estímulo, es un estímulo auditivo, pero su cerebro les permite distinguir que en uno estoy murmurando y en otro estoy gritando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estoy murmurando, la frecuencia de los potenciales de acción es una frecuencia bajita. Es como estos de acá al principio. Y cuando yo estoy gritando, la frecuencia aumenta muchísimo, que es como lo que está acá. Ajá. Y es lo mismo, no es lo mismo que los acaricien a que les den un puñetazo. Obviamente, cuando los acarician, ajá, sus terminaciones del dolor o sus terminaciones de presión emiten potenciales de acción, pero con una frecuencia menor. Y cuando alguien les da un puñetazo, el estímulo es más intenso, entonces ocasiona que aumenta la frecuencia de los estímulos. ¿Y por qué aumentó la frecuencia de los estímulos? Porque se acortó el periodo refractario relativo. El absoluto jamás se va a cortar, ¿ok? El absoluto está como está y no hay nada que hacer porque no puedes cambiar la conformación o el tiempo que se tardan los canales de sodio en activarse y en inactivarse. Eso no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar la susceptibilidad a un nuevo potencial de acción cuando los canales de sodio ya están en un estado de reposo nuevamente o en un estado cerrado, ¿ok? Y esto es lo que los explica. ¿Sí me entendieron bien esto de los periodos refractarios? Sí. ¿Sí? Ok, y bueno, ya es la última diapositiva, solamente es un repaso conceptual para retomar todo, ¿vale? Todo lo que vimos. Potencial de membrana es el voltaje que existe a través de la membrana de una célula ocasionado por los gradientes electroquímicos de iones, ojo, son varios iones que difunden. Y recuerden que se calcula con la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz y que el más importante de todos es el potasio. También interviene, por ejemplo, el calcio, interviene el sodio, el cloruro, dependiendo del tipo celular, pero el más importante de todos es el potasio. Potencial de acción es el cambio rápido en el potencial de reposo que se extiende a lo largo de una membrana. Umbral de estimulación es el voltaje intracelular que indispensablemente debe alcanzarse para poder desencadenar un potencial de acción. Recuerden que es el punto gatillo. Si no alcanzas eso, no se dispara potencial de acción. Principio de todo o nada. Si el potencial intracelular alcanza el umbral de estimulación, se desencadenará un potencial de acción en toda su magnitud. Si no lo alcanza, no habrá potencial de acción. Y recuerden que es este mismo principio del todo o nada el que hace que todos los potenciales de acción tengan la misma magnitud. Por favor, que no los vayan a chamaquear preguntándoles cuál es el potencial de acción que tiene más intensidad que otro, porque eso no pasa, todos miden lo mismo. ¿Ok? Todos tienen la misma magnitud. Ya les expliqué por qué. Excitación, proceso de generación de un potencial de acción celular a partir de un estímulo. Recuerden que los estímulos pueden ser químicos, eléctricos o mecánicos. Periodo refractario absoluto es aquel periodo en el que no puede generarse un segundo potencial de acción por intenso que sea el estímulo. Y el periodo refractario relativo es en el que puede generarse un segundo potencial de acción aunque requiere un estímulo más intenso. Y ya se los expliqué, es por esto mismo de los canales, ¿de acuerdo?
Y bueno, esto es todo por mi parte. No sé si les quedó alguna duda. Yo sí tengo una. Dime. Cuando se tiene la hiperpolarización, ¿es porque sale más potasio del que debería de salir? Sí. Recuerden que esto es... Ay, Dios, espérenme. Sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, cuando ocurre la hiperpolarización es porque sale más potasio del que debería de salir. Y esto tiene que ver con el potencial de equilibrio del potasio. De acuerdo al gradiente de concentración del potasio, su potencial de equilibrio es de menos 94. Normalmente las células, por ejemplo, las células musculares están en menos 90, su potencial de membrana en reposo es de menos 90 y de las neuronas es de menos 70 milivoltios. Entonces, cuando de repente tú aumentas muchísimo la permeabilidad al potasio, como en esta parte de acá, va a haber un momento en el que el potasio lo que quiere es alcanzar su potencial de equilibrio, que es de menos 94. Entonces, la célula se va a hiperpolarizar. Va a bajar casi a menos 94, a lo que le permita. Si el potasio puede llegar a menos 94, porque es el potencial en el que se siente bien, es el potencial en el que está en equilibrio, lo va a hacer. Y es por esto mismo que ocurre la hiperpolarización, porque el potasio regresa a su potencial de membrana en reposo, o se aproxima lo más que se pueda al potencial de equilibrio para ese ion específico. ¿Y cómo calculan ustedes este potencial de equilibrio para cada ion específico? Pues con la ecuación de Nernst, que era lo que veíamos aquí mismo. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar la del potasio, va la concentración interior, que es de 140, y les digo, hagan los cálculos, ahorita que están de vacaciones, si quieren hagan los cálculos, entre la concentración exterior, que es de 4, y ustedes metan esto en su calculadora, y les va a dar menos 94. El signo tiene que ver más con la dirección del flujo. Habla que el potasio sale de la célula, pero no los quiero revolver con eso. Mejor lean esa parte del Guyton para que ustedes puedan entender el porqué de los signos. Les digo, tiene más que ver con la dirección del flujo de estos iones para cada ion en particular. Por ejemplo, para la del sodio es un valor positivo, es de más 61. Y esto, ustedes se preguntarán por qué si este es un catión y este es un catión, este es menos 94 y este es más 61, pues porque la dirección del flujo es opuesta. Mientras el sodio tiende a entrar, el potasio tiende a salir. Por eso es negativo. Y algo que a mí me sirvió para entender, por ejemplo, lo de los potenciales de equilibrio, los potenciales de Nernst, que son para un solo ion, piensen en el voltaje intracelular que debe de haber para que ese ion no siga difundiendo. Por ejemplo, en el caso del potasio, el voltaje intracelular para que este ion ya no se siga saliendo es de menos 90. ¿Por qué tiene un valor negativo? Porque si tú tienes una carga negativa adentro de la célula y el potasio tiene una carga positiva, recuerden que positivo con negativo se atraen. Entonces, si tú tienes un voltaje lo suficientemente negativo intracelularmente como para contrarrestar la salida por gradiente de concentración del potasio, vas a hacer que el potasio, aunque tenga 140 aquí y 4 acá, se quede adentro de la célula, porque esta es una carga negativa que contrarresta la salida de potasio a pesar de su concentración. Y por ejemplo, aquí con sodio, tú tienes un potencial positivo, que va a contrarrestar que siga entrando más sodio. ¿Por qué? Porque positivo con positivo se repele. Entonces, si tú tienes un voltaje un voltaje intracelular, como el que está acá, lo suficientemente negativo, por ejemplo, lo suficientemente positivo, como más 61 milivoltios, va a haber un momento en el que, aunque exista este gradiente de concentración y este canal esté abierto, ya no sigue entrando más sodio a la célula. ¿Por qué? Porque positivo con positivo se repele. Entonces, el voltaje intracelular va a contrarrestar el movimiento del ion a través de la membrana. ¿Ok?
Tal vez no me entendieron bien esto, no los quiero revolver, pero lean su Guyton y les prometo que me van a entender. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Bueno, si nadie tiene dudas, pues nos veríamos mañana. Muchas gracias, Liz. Sí, de nada. Espero que les haya servido y pues los felicito por hacer este esfuerzo porque finalmente es extracurricular y créanme que esto realmente hace que va a mejorar su aprovechamiento y su entendimiento. Lean su libro y les digo, muchos conceptos básicos son de física, entonces si ustedes no entienden el Guyton, lean algún libro de física básica y eso les va a ayudar a entender mejor lo que es voltaje, lo que es potencial y todas esas cosas o todos esos términos que a veces vienen en el libro y que asumen que ya entendemos. Gracias. Sí, de Gracias nada. a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.